La nueva película de Michael Jackson ha generado una reacción bastante curiosa. La crítica la ha destrozado sin piedad con valoraciones muy bajas. Por otro lado, el público parece estar viendo algo completamente distinto, porque en general la ha valorado de una forma bastante positiva, incluso llegando a decir que es una gran película. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos ante un desastre que la crítica ha sabido ver? ¿O ante una película incomprendida que el público sí ha sabido disfrutar? Como fan de Michael Jackson voy a intentar hacer un review siendo lo más objetivo posible. Si quieres saber mi opinión, quédate y te lo cuento. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy nos toca hablar sobre la nueva película de Michael Jackson, Michael. Esto va a ser un review con spoilers, así que si no has visto la película, te aconsejo de verdad que pares el vídeo. A ver, primero que todo tengo que decir que yo soy un fan, pero fan hardcore de Michael Jackson, ¿ok? Yo desde que tengo uso de razón, yo nací a finales de los 70, yo pedía que pusieran el disco de Thriller. Sí recuerdo a temprana edad estar viendo en Betamax todo el making of the Thriller y todo el video que fue lo que se estrenó en MTV. Así que yo desde edades tempranas he seguido a este artista. Bad, cuando salió el disco de Bad, que ya yo estaba más grande, bueno, casi entró en una depresión porque no pude ir a ver Moonwalker en el cine porque en ese momento estábamos pasando un momento económico bastante delicado en casa y no me pudieron llevar al cine a ver la película. Yo con 10 añitos y bueno, eso fue terrible para mí. Igual con Dangerous, History, o sea, siempre lo he seguido y por supuesto que cuando murió fue un golpe, me afectó de cierta forma la muerte de Michael Jackson. Cuento todo esto para que sepan que no soy ningún haters por lo que vaya a decir a continuación en mi review. Y para mí esta película es un 5.5 sobre 10. Y sé que los fans de Michael me van a matar, pero por eso hacía la intro anteriormente porque yo me considero un fan muy grande de Michael Jackson, pero esto no es un canal para hablar de Michael Jackson simplemente, sino es un canal de cine y yo trato dentro de lo que puedo ser objetivo y analizar la película desde un punto de vista de película, de guión, de estructura, de ritmo, y eso es lo que voy a intentar hacer con esta película y explicarme por qué le doy el 5.5. No es de gratis, no es porque odio a Michael Jackson, no es porque deteste al estate de Michael ni mucho menos, sino es porque creo que la película como película tiene muchas deficiencias. Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. Como todos saben, Michael es una película dirigida por Antoine Fuqua, un director famoso, un director que ha hecho buenas películas como Training Day, por ejemplo. Así que ya desde entrada, cuando anunciaron a este director, yo estaba, bueno, ok, no es un cualquiera, es un tipo que tiene un background interesante en el cine. Así que probablemente nos va a proponer algo con una identidad propia que no sea genérico. Cuando vi los trailers, por supuesto, veo a Jafar Jackson, el sobrino de él, y me pareció genial las pocas cosas que veía. El baile, todo muy bien. Otro de los actores súper importantes en estos trailers que vi antes de entrar en la película, antes de verla, fue Colman Domingo, que ya es un actor que me parecía un tipo muy, muy bueno. Y eso para mí le da cierta credibilidad a la historia, a la película. Cuando tienes un muy buen actor, ya tú sabes que algo te va a traer. Bueno, puede ser que no necesariamente es así, pero ya tú puedes intuir que algo bueno va a traer o su performance o algo. Así que bueno, fui a ver la película hace 2 días y con todo lo emocionado que estaba de verla, tengo que decir que salí con 2 opiniones totalmente distintas y por eso que entiendo lo que está sucediendo ahora con la crítica y con la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Mi lado fan de Michael hizo que me encantara la película. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que todo fan de Michael quiere ver. Yo quiero ver cómo es que recrean el momento de Thriller. No sé para qué, porque para eso ver el videoclip ya está, pero nos gusta ver cómo pasa esto. Y esta película tiene mucho de eso. Es decir, mucho recrear lo que ya ha pasado. El Motown 25, el Thriller, Beat It no lo recrean, pero la vestimenta está más o menos ahí como se viste en el videoclip. O sea, hay muchos eventos que uno ya conoce, has visto, y si eres fan de Michael lo has visto 1000 veces, te lo sabes de memoria, que cuando lo vuelves a ver de esta forma, cómo lo está planteando, y además que el director a veces calca las escenas, calca la iluminación, calca todo. O sea, en Thriller por lo menos hay varias tomas que son exactamente iguales, y eso a mí me gusta, y bueno, a mí y a todos. Y como fans, por eso digo, me encantó la película, porque pude ver a Michael
pude ver una historia de Michael que ya conocía absolutamente todo, no hay nada que no supiese de lo que me muestra la película. Pero como me está mostrando cosas de mi ídolo, pues pasa, está bien, me gustó. Y aquí es donde entro a la parte de la crítica. El otro lado mío, que le gusta el cine, que ve una película y está pendiente del guión, de la música, del ritmo, de cómo está estructurado, ese otro lado mío dice, esta película es muy, pero muy, muy genérica. Es muy normal, es cero arriesgada. Es una película que mediocre, tengo que decirlo, es una película mediocre en términos fílmicos, en términos artísticos me refiero, ¿ok? No por el personaje, pero la película como tal es muy plana, diálogos tontos, exposición demasiado mal hecha, diálogos que te están diciendo que se ve que son escritos para la audiencia y no para los personajes. El ritmo es lento de la película, la música, desde mi punto de vista, no está bien utilizada. Para mí, a mí no me gustó la música, y no porque no me guste la música de Michael Jackson, todo lo contrario, sino que precisamente porque tienes la música de Michael Jackson, podrías hacer algo más. Así que bueno, voy a tratar de explicar, no que me gustó, porque como digo, no puedo ser objetivo cuando dejo el lado mío, cuando solo le hago caso al lado mío fan, soy completamente poco objetivo. Muchos amigos me preguntaban, mire, ¿qué tal? Y si no te gusta la película, yo decía, es imposible que no me vaya a gustar. Yo sé que me va a gustar porque como yo soy fan de Michael, sé que me va a gustar, ¿no? Y de hecho la he visto 2 veces ya en el cine, o sea, no solo una, la volví a ver porque quiero volver a ver todo lo que pasa. Entonces hay un lado de mí que ya sabía que me iba a gustar sí o sí. Pero está ese otro lado, como digo, que es el que voy a sacar más aquí en cuanto a tratar de explicar por qué es ese 5 que le doy, o 5.5. 5.5 es lo que le puedo dar a esta película, porque merece ser explicado sin ser un hater. Porque sé que ahorita hay mucha controversia, ahorita, que es algo que pasa normalmente con todo. O lo odias o lo amas. No entiendo por qué no, se acabó en el mundo los puntos medios, como que el ser humano vive en los extremos, y eso no es así. El ser humano es el más punto medio que existe en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo cómo actúa, pero de repente en las redes sociales y cuando se tiene que hablar de películas o de canciones o de lo que sea que se tenga que hablar en las redes sociales, siempre tenemos que ir a los extremos. O es la obra maestra o es una porquería que no sirve para nada. Y creo que no es ninguna de las dos. No es ninguna porquería ni tampoco es una obra maestra. Es un 5.5, y cuando una película, desde mi punto de vista, que tiene un ranking de 10, pasa del 5, es una película que está bien, que se puede ver, que la vas a disfrutar. No es una película mala. Creo que menos de 5 para mí es una película mala que no vas a disfrutar, que no vas a ver. Así que creo que sí, mira, si a ti no te gusta Michael Jackson, nunca te ha gustado Michael Jackson, puedes ir a ver la película y la vas a ver y vas a decir, está bien, me voy a enterar 2 o 3 cosas que no sabías seguramente y ya está, no te va a cambiar la vida, creo que no vas a repetir, no vas a decir, mira, quiero volver a verla para... No. Y digo esto también porque la fui a ver con personas que no siguen a Michael Jackson, que nunca han seguido a Michael Jackson, y sí, está bien, normal. Y eso no me gusta que pase con una película de Michael Jackson, precisamente por lo grande que es Michael Jackson. Y por eso es que quiero argumentar porque creo que la película está mediocre. Es que creo que la palabra es mediocre, aunque suena duro, pero la película es mediocre. Tengo que decir primero que, como puntos buenos, por supuesto, la actuación de Jafar Jackson me parece que, no tanto la actuación, sino de cómo él personifica a Michael Jackson, eso es lo bueno de verdad. La voz, casi como la de Michael, los gestos, los manerismos, la forma en que baila, eso está muy, muy Michael Jackson. Hay momentos donde en la cara, yo no sé si es, bueno, tiene mucho maquillaje también, hay momentos donde se parece bastante, pero en cuanto a actuación, el que de verdad me sorprendió para bien, y eso es una de las cosas buenísimas de la película, es Colman Domingo. De verdad que la actuación de Joseph Jackson es brutal, de verdad, la actuación de este señor interpretando al papá de Michael Jackson. Me encantó, me encantó. Eran esos momentos de la película donde quería verlo. O sea, cada vez que aparecía él en pantalla quería verlo. Era interesante cualquier segundo, cualquier momento que él estuviese ahí. La presencia que tiene él como actor y la presencia que le da al personaje de Joe Jackson, que ya lo que hemos visto en la historia sabemos cómo era, o más o menos tenemos una idea, no sabemos nunca ciencia cierta porque uno va leyendo de lo que se dice, ¿no? Pero me encantó. Y más allá de que supiese o no, si... cómo es o no Joseph Jackson, la actuación de él interpretando a esa persona es maravillosa. Hay una dualidad, una pequeña dualidad
que hace que el personaje se vuelva tridimensional. No es simplemente es el malo de la película y ya está, sino tiene cositas que hace que tú no lo veas necesariamente como el Thanos de la película, sino es el antagonista, por supuesto, pero tiene sus destellos ahí que me parece súper interesante. Quitando eso, la verdad, no hay mucho más. La historia, como todos saben, abarca hasta el año más o menos 84, ahí es cuando se acaba la película, aunque después hay un salto en el último concierto que es en 1988-89, que es cuando está en la gira Bad. Así que no nos toca la época de Dangerous, no nos toca los 90 ni nada de eso. Ni siquiera nos toca Bad, por lo cual me sorprendió para bien ver al final que decía que esta historia iba a continuar, porque entonces, ok, nos vas a contar la historia de Bad, que es súper interesante, nos vas a contar Dangerous, todo el tema de las acusaciones. Entendamos que esta película le hace el estate de Michael Jackson, son los que tienen todos los derechos para hacer las cosas de Michael Jackson. Es como que si Michael Jackson estuviese vivo, o sea, es la representación de él legalmente quien hace esta película. Así que por supuesto que todo iba a estar controlado, no íbamos a entrar en nada controversial, porque no lo iban a hacer, porque ellos mismos no pueden dañar la imagen de Michael porque es su producto y es lo que les da dinero, así que no se iban a meter en temas raros. Y yo eso lo entiendo, tampoco esperaba que me mostraran nada raro, porque para eso están los documentales. Tú quieres ver la vida de Michael Jackson a fondo y hay miles y miles de documentales para tú saber cómo era o cómo no era. Ahora bien, lo que no me gusta es cuando la película es tan superficial, y eso es lo que me pasa con esta película. Toca todo muy, pero muy, muy por encima. Y me parece que deja pasar una oportunidad muy grande de ahondar en los problemas de Michael, que no son negativos, son problemas de Michael, que ayudan a forjar el carácter de él para tú entenderlo a él como persona. De nuevo, pongo comillas, lo que se puede entender como persona, porque ninguno de nosotros que lo seguimos o que leemos lo conoce y no sabemos a ciencia cierta cómo es. Pero creo que faltó eso. A ver, yo creo que cuando tú vas a hacer un biopic de alguien tan grande como Michael Jackson, que ocupa tantas aristas, porque hay tantos como puntos de vista donde se puede enfocar, tú precisamente tienes que escoger uno. Tú vas a decir, bueno, que mi punto de vista es él como artista, o mi punto de vista es él como miembro de una familia exitosa, o mi punto de vista es sus relaciones amorosas, o la que tú quieras. Tú puedes escoger lo que quieras. Creo que acertadamente esta película escoge ver la vida de Michael Jackson o recorriendo el punto de vista de la libertad de Michael. Eso es el punto de toda la película. Por ahí comienza, por ahí se acaba. Es el tema central de la película. La libertad de él, me refiero a la libertad artística, de expresarse de la manera que él consideraba que se tenía que expresar, y como siempre fue un niño dentro de un grupo de hermanos que eran mayores que él, todos ellos llevados por un padre que era muy controlador, pues orientar la película por ese lado me parecía perfecto. Cuando empecé a ver, ok, me gusta por dónde va a ir la película, porque cuando tú orientas la película por ahí, no significa que no puedas tocar los otros temas. Claro que los puedes tocar, pero los otros temas son los que toca superficial, y aquí es donde nos vamos a meter para ir exactamente a ver cómo ese control se va dando y cómo puede salir de ese control. ¿Por qué creo que toda la película es superficial? Porque aunque hace eso, aunque toca ese tema central, no lo hace de manera, desde mi punto de vista, por supuesto, profunda, para entender qué tanto control de verdad tenía Joseph Jackson. Yo creo que aquí asumen mucho que uno ya haya leído de Michael para entender qué tan controlador era el padre. Más allá de poner ciertas caras de Michael dentro de la película y estar asustado cuando está Michael, yo, si me hubiese querido ver cómo era eso de que tenía control, porque en realidad desde el principio te muestran que Michael, más allá de que el tío les pegaba con una correa, era millonario, podía salir. Quería entender bien, viendo la película, ojo, cómo era ese control que tenía él con Michael Jackson. Y eso no me lo explican de verdad en la película. Hay un tema con ese tour que se ve en el segundo y tercer acto, que es el tour Victory que hace con los hermanos, que ahí, si tú ves toda la historia de lo que pasó con esa gira, ahí se ve mucho el control de Joe Jackson sobre Michael Jackson y cómo hizo tantas cosas que al final terminaron perjudicando a Michael Jackson, coartando esa libertad, que no se explican en la película. Y por eso digo que es una oportunidad muy perdida para haber aprovechado todo ese tour, porque al final la película se acaba con el último concierto de ese tour, que es cuando él dice, por fin, me voy, no voy a seguir con él. Yo creo que si se hubiese mostrado más a fondo todo lo que pasa ahí, entonces hubiese tenido mucho más peso ese final cuando él dice, mira, me voy.
porque entonces hubieses entendido que se hubiese liberado de Michael Jackson, se hubiese liberado del papá. Repito, que sí, que si tú ves la película, ves que lo tiene controlado, eso lo ves porque te lo explican, las caras que pone, lo asustado que está, eso está. Pero no ves el por qué él llega a estar de esa forma ahí. No sé si me explico. Si una cosa es que yo te diga, estoy asustado por verlo, lo ves que está asustado porque lo está viendo, pero no te explico por qué estás asustado. ¿Cuál es la razón de que tú estés asustado? De que cuando eras pequeño te pegó con una correa. Estamos en el año 1968, principios de los 70. Yo nací en los 70, finales de los 70, me crié en los 80 y a mí mi papá y mi mamá me pegaron con una correa, no pasa nada. Y yo no le tenía miedo a mi papá ni le tenía miedo a mi mamá porque me hayan dado con una chancleta o que me hayan dado con una correa. O sea que esa escena que se ve, que le pega, no es suficiente para tú decirme a un espectador de miedo, oh, ya entiendo por qué le tiene miedo al papá, ¿no? Es lo que pasaba normalmente en esa época. Alguien, por tú llevarle la contraria a tus papás, por tú responderle a tu papá, te daban una cachetada, te daban con una correa, te daban con una chancleta. Eso pasaba, no digo que está bien o que está mal, cada uno que saque sus conclusiones, pero eso pasaba. Entonces no veo cómo eso es consecutivo de que tú le tengas miedo a tu papá. Eso es lo que me falta de la película, ahondar un poco más, porque hay suficiente material para entender por qué él era así, para entender el control hasta dónde llegaba de Joe Jackson, para que Michael Jackson se sintiese preso dentro de todo el éxito que tenía. Además que es una oportunidad también, esta película desaprovechada, para mostrar la genialidad de Michael Jackson, que inclusive en situaciones donde esa libertad era coartada, porque lo manipulaban, a Michael lo manipulaba mucho el papá con el hecho de los hermanos, de la familia, eso sí se ve en la película, Michael, de alguna forma, su prime creativo, que era donde estaba en ese momento, era tan grande que siempre, o muchas oportunidades, encontraba la forma para salir victorioso, para crear algo muy grande. Pongo un ejemplo, el Motown 25. Esa actuación era para los artistas que eran, eso no lo explica mucho, pues era un concierto que se iba a hacer para los artistas que pertenecían a esa marca. Motown, que era una marca de artistas negros de los 60, 70, y esa marca estaba pasando por un mal momento y decidieron hacer un programa donde iban a llamar a todas las estrellas antiguas y todos a cantar canciones de esa marca discográfica. Claro, en ese momento los 5 de Jackson y Michael Jackson ya no estaban en Motown, ya estaban en Epic, otra. Y los invitan a cantar y bueno, ellos aceptan y invitan a Michael y Michael no quería cantar. Porque él decía, yo estoy ahorita, ya había sacado Thriller, ya estaba en otro tema, yo quería desligarme del tema de mis hermanos para que me dejen de ver como un niño y no quería cantar eso. Claro, le insistieron para que cantara, para que estuviese con los hermanos y él accedió a hacerlo solo si lo dejaban cantar Billie Jean. Y es una canción de otra discográfica. El dueño de Motown dijo, no, o sea, aquí todo el mundo va a cantar canciones de Motown, no vas a venir tú a cantar una canción que no es ni siquiera de Motown. Michael dijo, bueno, si no me dejan hacer esto, pues no lo hago. Y ahí digo que es una oportunidad perdida porque ahí se hubiese podido ver cómo ya él sentía, primero que tenía que ir a cantar para allá, porque él no quería hacerlo, pero por sus hermanos, ahí entra un poco la manipulación de lo que sean los hermanos y toda la familia de él, se veía obligado a hacerlo. Y él sabía en última instancia que tenía que hacerlo. Así que él dijo, mira, yo lo voy a hacer, pero, y aquí es donde está su genialidad, voy a hacer algo aparte que me va a potenciar a mí como artista. Y es cantar esta canción. Él cuando se sentó a negociar esto de que si no me dejan hacer esto, no lo hago, yo estoy seguro que Michael Jackson sabía, por el poder mediático que tenía en ese momento, de que le iban a decir que sí. Como en efecto lo hicieron, le dijeron que sí. Y eso muestra para mí la genialidad de él de decir, aunque tú me estás tratando de restringir, no necesariamente Joe Jackson, todo el entorno, me estás tratando de restringir, yo voy a buscar la forma de sobresalir como solista, que es lo que a mí me interesaba, de mostrar esa libertad creativa que yo tengo. Y es lo que termina haciendo, porque es la primera vez que él hace el moonwalk y ese performance se volvió tan famoso que la gente se lo olvidó. Todos los artistas que cantaron en ese Motown 25 y solo se acordaban de Michael Jackson cantando una canción que no pertenece a Motown, haciendo el moonwalk, haciendo el baile típico de Billie Jean, el guante típico, todo lo que ya conocemos de Michael Jackson. Eso es lo que me parece que perdieron, esa oportunidad para mostrar la genialidad de Michael. Y como esa hay muchas más que se pudieron ir incrustando y no hacer de la película tan soft. Es muy soft. La película me parece una película de Hallmark, correcta, está bien, la veo y muy bien. Se me parece mucho a la serie que hicieron en principio de los 90. No recuerdo si se llamaba The Jacksons, que es toda la vida de los... Fue una miniserie. 2 o 3 capítulos donde te hablan de toda la vida de Michael Jackson hasta que ya se separan justamente en
en esta gira de Victory. Entonces por eso digo, en esta gira de Victory pasaron tantas cosas. El contrato de Pepsi que hace, ese contrato lo hace el papá junto con Don King, y ese contrato, aunque parecía muy bueno, no era tan bueno porque de verdad que ataba a Michael Jackson a no poder tener otro sponsor en esa gira, y eso de verdad que hizo que perdiera millones de dólares. Porque cuando se dieron cuenta, cuando intentaron buscar otro sponsor, le dijeron, no, el papá había firmado un contrato de que tú no puedes estar con otro, es exclusivo con Pepsi. Eso no lo sabía Michael Jackson. Todo el tema de cómo se organizó los precios de los tickets, ellos empezaron a subir y Michael Jackson no tenía ni idea. Por supuesto, pero la imagen que afectaba era la de Michael, porque mucha gente empezó a decir, este concierto es muy caro, es Michael y sus hermanos, ahora no se acuerdan de abajo, que ellos vienen de abajo y no están. Eso afectó a la imagen de Michael. Michael tuvo que salir a donar todo lo que iba a ganar en esa gira para calmar un poco cómo se... O sea, hubo tantas cosas que por Michael no tener control creativo, le jugaron en contra, que eso hubiese explicado más qué es eso del control que él quería tener y por qué era esa libertad que él quería tener. Que no era una libertad simplemente porque yo no quiero ser parte de los 5 de Jackson y ya. Que es como más o menos se entiende en la película. Como que ya simplemente ya no quiero ser parte de eso. Y no era simplemente eso nada más. Es ver cómo se aprovechaban de Michael Jackson inclusive en ese momento. La fama que él ya tenía como en Thriller. Y cómo opacaba a los hermanos y cómo los hermanos intentaron agarrarse de eso. En esa gira todos los hermanos tenían, al parecer, por lo que cuentan, abogados distintos y todo era una lucha interna dentro del dinero que iban a ganar cuando era Michael Jackson. O sea, si tú quitabas a Michael Jackson de la ecuación de ese concierto no hubiese sido nada. Y él tenía que lidiar con todo eso, de alguna forma ponerse a la altura de sus hermanos, cuando él no estaba a la altura de sus hermanos. Él era mucho más que sus hermanos, digo desde el punto de vista artístico. Y él tenía que bajar a ese nivel a pelear, no él, sus abogados, lo que sea. Eso hubiese, desde mi punto de vista, ayudado más a construir la historia, le hubiese dado algo que la gente no conocía, porque estoy seguro que la gente no conoce nada de esto, los que no hemos leído a Michael Jackson a fondo no saben nada de esto, y hubiese hecho la película más profunda, con más valor, para que cuando al final él decide decir, hasta aquí llego, tú entiendas y digas, claro, con todo lo que pasaste, normal que hasta aquí llegues, ya entiendo qué es lo que me quieres decir con el hecho de la libertad que quieres tener. Hubiese sido una película más profunda, pero claro, esto iba a dejar mal a los hermanos, esto iba a dejar mal a abogados, al propio Michael, porque Michael es una persona, lo idealizamos, los fans lo idealizamos, como que él es perfecto, ¿no? Una persona con bastantes virtudes, por supuesto, y defectos como persona. Era un gran artista, pero como persona, como tú, como yo. Y hay muchas contradicciones en Michael Jackson, que no se tocan por ningún lado, que deberían haberse tocado. La rivalidad que él tenía con los hermanos y cómo él de alguna forma también, cuando se sintió agravado por sus hermanos, él también tiró un poco de lo que era él para intentar opacarlos a ellos. Eso lo hizo Michael Jackson. Inclusive en ese Motown 25, él sabía que haciendo su performance, él iba a dar un subidón y eso iba a dejar a los hermanos muy mal puestos, como en efecto pasó. Pero está bien, eso es parte de lo que hubiésemos hecho cualquiera, no es algo malo de Michael Jackson, es parte de las contradicciones que hacen que un personaje sea creíble, sea tridimensional, no todo bueno, no todo excelente como me lo pintan aquí. Aquí Michael es la Madre Teresa de Calcuta, o sea, un poquito más y hay que beatificarlo, y me parece que no es correcto, me parece que podían haberlo apretado más para hacer tridimensional el personaje y que sea más interesante, que tú conozcas ese otro lado de Michael Jackson que no se conoció, igual que también te hubiese ayudado a justificar la rareza de él, porque él se empezó a aislar. Claro, cuando tú ves que tu papá y tus hermanos quieren sacar algo de ti, que se supone que son los que te aman a toda costa, normal que ese señor haya dicho, mira, sabes que yo me empiezo a aislar, porque si estos, que son los que se supone que deberían cuidar por mí, lo que quieren es mi dinero, o quieren parte de mi dinero, o quieren aprovecharse de mi fama, pues yo me empiezo a aislar, porque entonces todo el mundo quiere eso. Eso hubiese ayudado a entender más todas las decisiones de Michael, de estar solo, de aislarse, de querer estar simplemente con los niños o animales, porque él entendía que los adultos no podía confiar. Por eso digo que es una oportunidad para mí fallida, una oportunidad de entender a Michael Jackson bien, o no bien, pero intentar explicar un poco el personaje, la persona como tal. Y eso es lo que no me gustó, me pareció tan básico todo. El segundo y tercer acto son muy rectos, es que es muy lineal, no pasa absolutamente nada. Más allá de estar viendo las cosas que yo quiero ver, mira el concierto y se quemó el pelo y... Me pasó algo con esta película que tiene escenas que no hacen nada a la película. En una película, cada escena tiene que tener una razón de existir, y esa escena tiene que ser... si tú quitas esa... En teoría, en una película, si tú quitas esa escena, la película debería resentirse.
porque necesita esa escena para continuar, para avanzar a la siguiente escena. Aquí hay escenas que no pasa eso. La escena de Thriller, que es brutal, porque uno está viendo a Michael Jackson otra, pero tú quitas esa escena y no pasa nada. No, digo cuando están filmando el videoclip. No tiene nada, no pasa nada, no hay un conflicto en esa escena, no hay nada de Michael Jackson haciendo nada que tú digas, mira, esa escena me ayuda a entender la genialidad de Michael, más allá de que le dice el director, no, enfócame los pies, eso es lo único que pasa. Pero si hubiese pasado algo que ayudara a entender la genialidad de Michael, yo digo, bueno, que está bien que esté, porque esto ayuda a que tú entiendas esta, o lo que sea, o hubiésemos visto el papá ahí, no sé, te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? No tenía por qué estar el papá, pero el papá, ok, esta escena ayuda, estoy utilizando el tema del videoclip para disfrazar lo que de verdad te quiero decir de esta escena, que es mostrarte esto de Michael Jackson. Eso hubiese sido brutal. Por eso digo que hay muchas escenas en esta película que solo están que es un fanservice, es para nosotros, para verlas y decir, qué cool, pero ¿ayuda a la película? No, quita esa escena, la película continúa tranquilamente, no pasa absolutamente nada. Yo vi esta película y es como cuando tú pasas por un centro comercial, ves la fachada de las tiendas, y vas viendo un maniquí, uno al lado de otro, tienda al lado de tienda. Así me pareció esta película. Vas viendo escenas de película, cosas cool de Michael Jackson. Mira, en esta veo Thriller, en esta veo Beat It, en esta veo los Grammys, en esta veo aquello. Voy viendo, pero no hay una historia coherente que me vaya diciendo qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de que Michael ganara todos esos Grammys? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso es importante? Más allá de que me estás recreando la foto. Ya sé que la foto es bonita y me la estás recreando, pero ¿qué hay por detrás de ganar todo eso? Que en ese momento era el artista que había ganado esa cantidad de Grammys que nadie había ganado, de todo lo que hizo el disco y cómo ese disco se convirtió en lo que se convirtió. Nada de eso lo toca. De cómo fue que se le ocurrió a Michael Jackson hacer videoclips para hacer que sus canciones se potenciaran. Nada de eso lo toca. Entonces, es una película muy básica, muy normal, muy para fans nada más, y me parece que era... Además que no le hace justicia a Michael Jackson desde mi punto de vista, porque Michael Jackson cada vez que hacía un videoclip o un short video, como le llamaba él trataba de innovar. Él trataba de innovar siempre. Lo hizo con Thriller, lo hizo con Smooth Criminal, siempre era cool. O sea, tú veías los videoclips de Michael Jackson y eran cool cuando se estrenó Black and White. Yo recuerdo cuando se estrenó Black or White. Era estreno mundial del videoclip. Estreno mundial. Yo no sé si ustedes entienden eso en el año 91. Que no existía el cable, pero no todo el mundo tenía cable y en Venezuela no había cable. Estreno mundial de un videoclip. Eso hizo Michael Jackson. Así era. Y cuando veías ese video con los efectos especiales que tenía de la metamorfosis, de que van cambiando las caras, todo era novedoso. Y después saca el otro videoclip, también es novedoso. Y después saca Remember the Time. O sea, siempre trata de innovar. Entonces yo esperaría que una película que hagan de él y trate de innovar en algo. No en efectos especiales, no en CGI. Es muy difícil innovar esto, no me vas a hacer Avatar. Pero algo, porque eso sí le haría justicia a Michael Jackson, de verdad. Alguien que siempre iba al límite, tanto en su música, como en sus videos, como en su forma de presentarse él como artista. Siempre iba al máximo. Y esta película no va al máximo nada, no va al límite en absolutamente nada. La música que decía antes, tenía la oportunidad de utilizar melodías de Michael de forma clásica para darle una vuelta a la música, y en momentos lo hace. Hay momentos donde oyes la melodía de I'll Be There y la estás escuchando de fondo con otro tempo, con otra... Eso está bien, pero tenías que haberle hecho más, tenías que haber potenciado mucho más eso para que toda la película vaya con melodías de esa forma y no siempre utilizando las canciones. Otra cosa que me pasó es que pones canciones completas. Repito, a mí me encanta. Yo puedo escuchar Human Nature, que me la ponen completa en el concierto, y lo bien. Pero el que no le guste Human Nature, o a estas generaciones que no han escuchado esa canción, te tienes que aguantar 3 minutos en una película, 3 minutos, casi 4 minutos, escuchando una canción. No veo la necesidad de hacer esto. Igual que Bad al final, te tienes que aguantar 3 minutos y medio que cante, o 4, que cante la canción completa. ¿Para qué? 4 minutos aquí, 4 minutos aquí, son 8 minutos. ¿Sabes lo que son 8 minutos en una película? Es mucho. Todo lo que tú puedes hacer en 8 minutos, nivel de historia que necesitaba tener. Entonces, por eso digo, hay decisiones que yo no entiendo, hay cosas que no me parecen. Y nada, esa es mi opinión sobre esta película. Como digo, la he visto 2 veces y seguramente la volveré a ver, y cuando salga para la tendré y la veré 1000 veces porque soy así de enfermo por Michael Jackson. Pero como película
muy básica. Cero arriesgada. Así que, como dije, 5.5 es lo máximo que le puedo dar. Así que bueno, si estás de acuerdo o no, coméntalo, si te gustó o no. Trata de separar, si eres fan de Michael, trata de separar tu fanatismo con ser objetivo con una película, ver la película desde el punto de vista de película, y así te darás cuenta tú mismo que no es una gran película, que no es que estamos en, que hay, bueno, no, yo no, pero que hay mucha gente que está en contra de Michael para que no. Creo que los críticos vieron lo que vieron y entiendo por qué lo hacen. Creo que tampoco es mala. Creo que a los críticos se le va un poco porque tampoco es mala. Pero no creo que hay ninguna conspiración rara para hundir a Michael Jackson. Así que bueno, dejo los comentarios, escribe, suscríbete por favor y nos vemos en el próximo video. Chau.